agradable el evento. Yo creo que está siendo muy interesante realmente. Ayer disfruté mucho, hoy voy a seguir disfrutando, creo, y disfruto porque creo que estamos consiguiendo cosas, que estamos moviendo un poquito. Cada vez sois más los que estáis aquí, cada vez con más conocimiento, además, y eso pues me hace ilusión en todos estos años que llevo trabajando con el tema del cannabis. Un poco cabreado porque estemos todavía en la situación en la que estamos, un poco no bastante, pero bueno, vamos a ver si de una puñetera vez conseguimos que miren para afuera para todo, no solo para lo que nos dicen que Alemania, oye señores, que en Alemania todo esto ya es legal, chatos. Es decir, vamos a imitar todo, no solamente lo que les sea conveniente. Y vamos a hablar hoy de los tratamientos de las epilepsias refractarias. Eso está ya. Las epilepsias refractarias, bueno, tengo aquí a realmente un profesional, para mí es un privilegio estar al lado de Ari aquí, luego él mismo veréis lo que os puede aportar, pero por primera vez creo que es interesante que yo no soy neurólogo ni neuropediatra, trabajo con cannabis desde hace mucho tiempo. Ari es una persona del mundo científico convencional. Yo creo que podemos tener un trabajo de implementación y, de hecho, en las epilepsias refractarias, tengo que decir muy brevemente que estoy muy contento porque hay neuropediatras que realmente ya han contactado con nosotros. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque han visto los efectos y las evoluciones del CBD aplicado a los críos. Quería decir que la única diferencia entre lo que hacemos, por ejemplo, en Calapa en el tratamiento de las epilepsias refractarias y probablemente el uso de CBD puro es eso, el uso de CBD puro o no. Entiendo que para un médico, bueno, para un médico cualquiera, yo he trabajado, soy cirujano de urgencias y he trabajado siempre, pues como cualquier médico, queremos siempre utilizar sustancias únicas de las cuales conocemos exactamente su efecto, que sea un efecto muy preciso, que sepamos dónde actúa, cómo actúa, por qué, cuándo, y que funcionen así. Cuando utilizamos cannabis, bueno, no actuamos directamente así. Actuamos con productos que no solo contienen un principio activo habitualmente, contienen más. La planta del cannabis, ya lo hemos repetido 1000 veces, es una auténtica farmacia andante. Bueno, está quieta, pero es una farmacia enorme. No hay nada en el reino vegetal que nos dé 400 moléculas activas todas juntas. Y encima unas únicas de esta planta, que son los cannabinoides. Es la única especie vegetal de 300.000 quizá que elabora cannabinoides. Entonces, básicamente la diferencia está en las dosificaciones que usamos. Cuando se empezó a utilizar los aceites, Charlotte Webb, la historia de la cría con el aceite, si no lo conocéis, miradlo, pero ya hace muchos años que se conoce. Bueno, los neuropediatras en California quizá fueron los primeros en empezar a trabajar con estos aceites, que provenían de la variedad. Cuando supimos que había una ratio 1,20, 1,15, entre 1,15 y 1,20 era un poco la ratio de THC-CBD de esta variedad. Bueno, el perfil es una variedad rica en CBD con poco THC. Esto parecía que era efectivo. En estas epilepsias refractarias, que se llaman refractario, quiere decir que no va a responder a los tratamientos. Vamos a dar tratamiento, puede que mejoren un poco, pero no conseguimos erradicar las crisis. Estas epilepsias son terribles. Yo no las conocía in situ, es decir, a nivel de entorno familiar, esto es un poco un infierno realmente. Es muy complicado. Son críos que muchos de ellos se mueren antes de llegar, evidentemente, a adultos. Y yo la verdad es que no entiendo mucho los niños sufriendo. Es un tema que no acabo de entenderlo a nivel de muchas cosas. Y el tema de las epilepsias refractarias, realmente yo creo que hay que ponerse en ello porque es muy complicado el tratamiento de estas epilepsias. Como os digo, yo no soy neurólogo ni neuropediatra, pero entiendo que es muy complicado el tratamiento. Sabemos cuál es la causa de estas epilepsias. En algunos casos sabemos que hay unos canales que no funcionan bien, calcio, sodio, cloro. Pueden ser estos iones positivos, negativos, en el fondo hacen que todo esto se altere y que un paciente pueda acabar teniendo una epilepsia. No voy a entrar en esto para nada, pero os quería comentar, por un lado, esta diferencia de dosificación que usamos con el doctor Antonio Rusi, última vez hablando de este tema, es otro neuropediatra.
Claro, el ensayo Epidiolex, que será el medicamento oficial, CBD puro, ellos han utilizado, tampoco sabían cómo utilizarlo, porque no se había utilizado el CBD antes. Empezaron con una pauta de 0,5 miligramos por kilo de peso, que se iba incrementando cada semana, hasta han llegado a una dosis, la más publicada, de 25 miligramos por kilo de peso, pero quizá a mí me han llegado noticias de que se ha llegado a más. Bueno, ¿por qué voy a esto? Pues porque, bien, si se ha llegado incluso a bastante más, podemos pensar realmente, Ari, que el CBD es una sustancia realmente poco tóxica, no tiene una toxicidad demasiado elevada. Claro, los pacientes con estos tratamientos, los antiepilépticos, llamamos no terpénicos, por decir algún nombre para esto, son medicamentos con unos efectos secundarios importantes. Entre ellos tienen interacciones. No hace falta que llegue el CBD para que podamos encontrar interacciones con los antiepilépticos. El valproato, el ácido valproico, muy utilizado en las epilepsias, es una molécula de manejo, para mí por lo menos, o de complejo, tiene un metabolismo complejo y es inhibidora de otros antiepilépticos. En definitiva, que hayan interacciones no creo que sea un problema. Creo que el problema es realmente dosificar de manera correcta, tener claro que el CBD no puede suplir de entrada la medicación antiepiléptica del paciente, tenemos que entrar como un antiepiléptico más, en dosis que van a ir subiendo. A partir de aquí tenemos que ver si se plantea alguna interacción. Me gustaría, sería feliz mucho tiempo si alguien supiera a qué dosis el CBD inicia las interacciones a nivel hepático. Pero bueno, aunque no lo sepamos todavía, todo pinta que son dosis altas. Con CBD puro, quizá hasta los 25 miligramos por kilo de peso, no se llegó a detectar la interacción con clobazam. Eso es una dosis muy alta. Pensar que con los aceites ricos con CBD, el paciente que tenemos en dosis más alta está con 8 miligramos por kilo de peso. Comparado con 25 miligramos por kilo de peso, es una dosis muy baja. No es que esa sea la dosis máxima, vamos subiendo en la medida en que vamos comprobando que la evolución es correcta y que el paciente no tiene efectos secundarios, por supuesto, no nos paramos ahí. Pero la realidad es que con los aceites ricos en CBD, fijaros, el único paciente de 150 que tenemos asintomático desde hace ya casi 2 años, un síndrome de nuestro amigo Raúl Lennox-Gastaut, con un perfil AICARDI, un paciente complicado, con una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, lleva 2 años asintomático, sin haber tenido nunca más una crisis. ¿Por qué esa dosis? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé para nada. Entonces, creo que es muy interesante añadir el CBD a los tratamientos en las epilepsias refractarias por la baja toxicidad que nos está reportando, porque podemos introducirlo con los otros antiepilépticos, podemos ir viendo su manejo. En 5 años de tratar estos peques, el mayor problema que he tenido se ha resuelto en 24 horas. Fue una interacción entre efectivamente CBD y clobazam, es una benzodiazepina. ¿Qué es lo que vimos? Ya se pudo predecir un poco. El crío apareció dormido al día siguiente de haber subido la dosis de CBD. Tenía mucha somnolencia. En ese caso, ¿qué hicimos? Comprobar que había una interacción, volvimos a bajar el CBD, con lo cual se recuperó el estado de vigilia y vimos efectivamente a partir de esta dosis, para este paciente ha empezado la interacción. Bajamos el antiepiléptico, que en ese caso era, si no recuerdo mal, la motricina, fuimos bajando un poquito y hasta el día de hoy hemos seguido el tratamiento y el paciente está mejor. Hemos reducido. Con el cannabidiol, que desaparezcan todas las crisis es muy complicado. Esto es muy difícil. Pero si conseguimos reducir la intensidad, la frecuencia, incluso a veces cambia el tipo de crisis un poco, o predominan unas sobre otras, desaparecen las grandes tónico-clónicas y quedan algunas mioclonías. Bueno, creo que todo eso es interesante, porque al paciente no le vamos a generar ningún problema tóxico si lo hacemos bien. Y otra cosa importante, claro, los antiepilépticos, muchos de ellos nos van a generar hasta cierto punto en el tiempo algún problema cognitivo. Las mismas benzodiazepinas generan, como vemos ahora, algunos problemas. Si podemos, en la medida de lo posible, tener al paciente controlado
con los antiepilépticos no terpénicos que hagan falta, pero si podemos reestructurar un poquito esa pauta de tratamiento, quizá con un poco más de este CBD que no nos está reportando estos problemas a nivel cognitivo, sino que es curioso, todo lo contrario. El cannabidiol es una sustancia que en pacientes autistas yo estoy flipando hace tiempo. Por lo tanto, quiero decir que a nivel cognitivo el cannabidiol es muy interesante porque no sé por qué ni sé cómo, pero genera realmente mejoras cognitivas en pacientes que tienen deterioro cognitivo o psicomotriz. En muchos pacientes lo hemos constatado. Y de hecho en alguna publicación de pacientes tratados con epilepsia, en algún síndrome, se han dado cuenta realmente de que se han encontrado también con estos efectos que son muy interesantes. Y básicamente os quería aportar estas pequeñas reflexiones y deciros que creo que vale la pena. Creo que ya la medicina convencional, perdonad que llame así, o no terpénica, realmente, sobre todo a nivel de epilepsia, creo que ya ha habido un real acercamiento, porque estamos trabajando con una misma sustancia y por un mismo fin, que es mejorar estos peques y el entorno de los peques, ¿de acuerdo? Entonces, pienso que tenemos que seguir para adelante. Simplemente os dejo esa foto para que quien quiera hacer una foto de eso, porque fijaros que estas son las vías propuestas. Todos esos numerillos y todo lo que veis por ahí son receptores. Fijaros que siempre hablamos de CB1, CB2. Imaginaros lo que os he puesto ahí. Tenemos que profundizar sobre todo esto, pero los cannabinoides actúan a través de estos receptores. Hace un mes y medio que sabemos que quizá todos estos receptores pueden ser activados o bloqueados por cannabinoides. Y es muy importante. En la parte de abajo, fijaros que no hay cannabinoides, hay terpenos. Estos terpenos que os he puesto aquí detrás, que veis el lila, todos estos terpenos uno a uno serían útiles en el tratamiento de las epilepsias refractarias. ¿Por qué? Son antiinflamatorios a nivel del sistema nervioso central. ¿Están muy estudiados? No. ¿Sería legal usarlos? No. Pero quiero deciros que no solamente está el CBD. El THC es un antiepiléptico también, pero no vamos a entrar aquí porque ya la cosa pero lo es. Pasa que, como todo, depende de la dosis y del paciente y del tipo de epilepsia. Pero quiero deciros que el cannabis puede ofrecer más cosas. Si seguimos investigando, se pueden surgir productos con mayor potencia anticonvulsivante. Y eso pienso que es muy interesante, porque tenemos claro que usando terpenos, realmente son un perfil de sustancias químicas que no son inocuos, pero tienen un perfil de seguridad muy interesante. El propio beta-cariofileno que ves ahí detrás, como actúa a nivel de receptores CB2, ya está comprobado, como cualquier cannabinoide, y de receptor acoplado a proliferador de peroxisomas. El beta-cariofileno que tenéis aquí detrás. Y es un antiinflamatorio potente a nivel del sistema nervioso. Un aceite con CBD más todos estos cacharritos de aquí abajo, hay quien dirá, ostras, yo no le doy esto a nadie porque esto tiene muchas cosas. Pues no es tan inseguro. A mí es que la alquimia me gusta mucho. Pero considero que tenéis razón. Y perdonar una cosa solo más, que sí que quiero que lo veáis. Las vías de administración del cannabis pueden ser todas. Lo podemos hacer inyectable endovenoso, lo podríamos hacer intramuscular probablemente, lo podemos hacer que se absorba vía oral, mal o bien, pero vía oral. Se puede absorber sublingual. Y fijaros que en Estados Unidos hay un producto intravaginal, como decían antes, ya tienen su óvulo para el dolor menstrual. Y por ahí tenéis 2 sprays intranasales. La vía intranasal es súper rápida y si no hay muchos mocos es muy limpia y muy rápida. Para un crío meter pin, pin y ya tiene su medicación dentro. Fijaros, uno de esos sprays solo tiene THC. Ari, solo tiene THC, 5 miligramos por dispensación. El promedio es que justo antes de empezar la crisis, si lo ven, si hay aura, les enchufan. Promedio de 4, 20 miligramos de THC, solo ahí no hay CBD. Y dicen, hay que hacer un acto de fe, porque tampoco se ha publicado, que el 80% de esas crisis reducen mucha intensidad o se frenan. Os lo digo porque es THC puro, en vía intranasal.
y funciona. Sí, funciona. Y ahora ya, gracias a todos. Aquí me toca. Aquí me toca a mí. Ah, hostia, es verdad. ¿Dónde tengo los apuntes? Es verdad, perdonadme porque me toca hacer de moderador de la mesa y hasta ahora no había sido consciente plenamente de esto. Yo decía, ya he hablado un punto. Tengo a mi lado al doctor Ari Batali. Es un neurólogo que me ha hecho, neuropediatra, neurólogo. De adultos y de niños. Correcto. A mí me ha hecho muchísima ilusión verlo aquí porque llevamos leyendo en Calapa sus publicaciones y lo venimos siguiendo hace tiempo. Entonces, como os decía, privilegio tener aquí una persona que ha venido, una persona gran profesional que tiene experiencia, muchísima más que yo en las epilepsias refractarias y en las epilepsias en general, y que está trabajando con CBD. Entonces... Muchas gracias, Mariano. De nada, y disculpad. Bueno, lo que os quiero decir ante todo es que el CBD ya ha entrado en la comunidad científica. Esto aquí no hay ninguna duda. Os voy a dar un ejemplo. En el último Congreso Internacional de Epilepsia, que fue en septiembre pasado aquí en Barcelona, una sesión que organicé yo sobre cannabinoides, epilepsia y otras enfermedades neurológicas fue la sesión más atendida de todo el Congreso Internacional. Lo que significa que los cannabinoides están entrando en el mainstream científico, se está investigando muchísimo, se están publicando cosas muy interesantes y yo personalmente participo en ello en una parte muy pequeñita, que es haciendo ensayos clínicos con CBD. Yo soy el investigador principal para 3 ensayos con CBD en 3 encefalopatías epilépticas, en Dravet, en Lennox-Gastaut y en esclerosis tuberosa. Y yo empecé en esto hace unos 4 años, cuando contactó conmigo el laboratorio promotor de estos ensayos para llevarlo a cabo. Porque claro, nosotros estamos en la unidad de epilepsia de la Tecnon, somos la unidad de epilepsia pionera de España realmente, sobre todo para estas epilepsias fármaco-resistentes o estas epilepsias difíciles, que como ha dicho Mariano, no responden a la medicación, suelen ser habitualmente niños y adultos jóvenes con epilepsias muy malas que se acompañan de alteraciones neurológicas concomitantes, habitualmente con retrasos psicomotores a veces muy importantes, ¿no? Y en cuyo caso la medicación no funciona. Entonces nosotros somos expertos en tratar estos casos difíciles. ¿Y cómo los tratábamos hasta entonces? Pues haciendo trabajo de relojería con la medicación, como comentaba Mariano, subir un medicamento, bajar el otro, conociendo muy bien nuestra farmacología antiepiléptica. Sobre todo empezamos a implementar la cirugía de la epilepsia, que cuando empezamos nosotros era como el CBD ahora, es decir, nos llamaban absolutamente de todo. Yo, de hecho, he tenido pediatras que me han dicho a la cara que la cirugía de la epilepsia era una técnica científicamente no aceptada, cuando se lleva haciendo desde los años 30 con muy buenos resultados. Hay publicaciones de sobra al respecto y en cualquier país que tienen programas de cirugía de la epilepsia es algo ya establecido dentro de y conocido por todos los neurólogos que trabajan en epilepsia, ¿no? Pues así estábamos entonces con la cirugía de la epilepsia y ahora estamos así con el CBD. Entonces, yo simplemente os digo unas palabras para tranquilizaros. Esto es un proceso lento, el proceso científico es un proceso muy lento, pero se llegará. Se llegará porque ya tenemos resultados concretos de estos ensayos clínicos que muestran que el CBD es efectivo en estas epilepsias farmacoresistentes. Y no solo es efectivo, sino que también es seguro. Es decir, efectivamente tiene su tasa de efectos secundarios como cualquier fármaco, pero es una tasa de efectos secundarios aceptable y asumible por el paciente. Esto nos da un arma más para tratar a nuestros pacientes farmacoresistentes con otro medicamento, antes de tener que llegar a tratamientos un poquito más cruentos como puede ser la cirugía de la epilepsia. Y esto es algo muy bueno.
La verdad es que la comunidad neurológica nos pilló un poco la CBD por la tangente, para decir la verdad, ¿no? Si conocéis la historia, fue la historia de Charlotte's Web o de Charlotte Figi, que sus padres empezaron a tratarla con cannabis con alto contenido de CBD y la niña mejoró espectacularmente. Cuando otros padres empezaron a darle la misma sustancia a sus niños con Gavé y vieron que era tan efectivo, eso empezó a llamar la atención de la comunidad neurológica de Estados Unidos. Y fue gracias a estos neurólogos un poco osados, por decirlo de alguna forma, que empezaron a hacer estudios observacionales o estudios de encuestas. Ahora bien, estos siguen siendo reports anecdóticos que a los científicos no nos gusta mucho, porque sabéis que el efecto placebo, los deseos, todo esto puede influir sobre los resultados y luego a la larga jugarnos malas pasadas. Pero la comunidad científica en Estados Unidos hizo mucha presión y se empezó a hacer estos estudios científicos clínicos. Y luego ya hemos entrado en estudios, que son los ensayos clínicos, ya digamos serios, digamos ya avalados por las agencias regulatorias. Y los resultados preliminares que ya están publicados en las revistas científicas es que el CBD es efectivo y, por lo tanto, pues esto va a llegar. Hay que tener paciencia porque es así. Y nosotros no podemos acelerar el proceso porque depende de muchos factores. Factores científicos, factores de dinero, porque también hay que tomar algo en cuenta. Investigar cuesta muchísimo dinero. La inversión en tiempo y en infraestructura y en personal cualificado para llevar a cabo una investigación de este calibre es muy grande. Y luego también existen otras motivaciones ya un poco periféricas, ¿no? Aparte de la científica, ¿no? De las cuales habéis hablado antes aquí, ¿no? Y básicamente simplemente deciros esto, que la comunidad científica yo creo que ya ha aceptado bastante el potencial papel de los cannabinoides, lo que pasa es que hay que ir con pasos seguros y que esto es cuestión de tiempo, que ya llegará.